resto quedaron 10 capítulos más, sin título, no tenía Dibo Amastril. El Rebbe imprimió otros 5 capítulos para Purim y los últimos 5 capítulos para Beis Nisan, Yotzai del Rebbe Rashab. Y así se imprimió en ese año, en Tovshin Yud, hace 70 años, los 20 capítulos de Bossi Legani. El Peirek de este año es el Peirek 11, que quiere decir es el tercer Maimon. Es los segundos 10 Prokim. Eso es comienza un tema. Por un lado, es continuación de todo un Hemshech, 20 capítulos, que es un Maimon largo, pero por otro lado, en cierto modo, también es un Maimon nuevo. ¿De qué habla el Peirek de este año? Para eso hay que tener una introducción. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora, en el año Tovshin Chof Aleph, que era el año 11, como Rebbe se acostumbraba cada año a analizar, explicar, profundizarse, decir un maimon basado a un capítulo según el orden. En el año Tovshin Chof Aleph, 1961, perdón, que es Tovshin Chof Aleph, el Rebbe, en el Yud Shvat, el Rebbe explicó el Perek 11, que es el Perek de este año. 20 años después, de nuevo, en el año Tovshin Mem Aleph, 5741, 1981, el Rebbe de vuelta habló con otra profundidad sobre el mismo capítulo. Nosotros estamos ahora de vuelta llegando a ese capítulo este año. Todavía estamos en Golus y esperemos que para este Yud Shvat vamos a poder escuchar la Teire nueva del Maimer de este año con el Rebbe Begashmies. Vamos a hablar entonces ahora, a empezar para vivir con los Maimorim que el Rebbe nos dio en estos años, empezando con el Maimer de Tovshin Chof Aleph. Ahora, Tovshin Chof Aleph cayó Yud Shvat viernes, Erev Shabbos, Parshas Beshalach. Este año vamos a tenerlo en Shabbos Boy, igual como fue en el primer año. Yud Shvat cae este año Shabbos, Parshas Boy. Pero en el año que estamos estudiando ahora, cayó Yud Shvat viernes, y el Rebbe dijo 3 Maimorim. Viernes a la noche, entre Kabbalat Shabbat y Arvit, antes de que Gavno, después del Kaddish. El Rebbe dijo primera vez el Maimer sin Fabrengen. Directamente dijo el Maimer, solo el Maimer. Eso fue viernes a la noche. Después empezaron Mairi. Después en Shabbos de día hubo un Fabrengen. Y ahí el Rebbe dijo, hubo un Fabrengen entero. Pero ahí también el Rebbe dijo un Maimer Beshalach, Baí Beshalach, que parte del Maimer es continuación del tema del Maimer de Bossi Legani. Pero en general es un Maimer de Beshalach. Y Motzai Shabbat tuvo otro Fabrengen, y ahí el Rebbe habló todo un Fabrengen largo, el gran Fabrengen de Yud Shvat, era Motzai Shabbat 11 de Shvat, y ahí el Rebbe hizo un Fabrengen largo, extenso, con muchos temas, y ahí también el Rebbe dijo otra vez el Maimer, Bossi Legani. Por eso en el Kovetz tenemos esos 3 Maimorim de Tovshin Chof Aleph. Ahora, el Maimer de Motzai Shabbat, por un lado, es muy parecido al Maimer de Leil Shabbat. Los 2 Maimorim son parecidos, que hablan temas muy parecidos, trae temas de todos los Rabbeim, como Rebbe se acostumbraba en Yud Shvat a mencionar de todos los Rabbeim, desde el Baal Shem Tov, Rebbe tras Rebbe, y construyendo todo un edificio enorme, muy profundo en Askole, en Avoide, para entender el Perek Yud Aleph. Son muy parecidos, pero son muy diferentes. Acá hay algo muy interesante. Una vez escuché de Rabbi Yael Khan que en los años que cayó Shabbos y el Rebbe dijo 2 Maimorim,
Había años que el Maimon de Motzei Shabbat era casi palabra por palabra, como diciéndolo, porque el viernes a la noche estaban solo los que vivían en 770, en Brooklyn, en Crown Heights. Pero Shabbat, Motzei Shabbat, vinieron mucha gente de todos los lugares de alrededor. Entonces el Rebbe repitió el mismo Maimon de nuevo, y muchos años era Mamish casi igual. Pero había años que parecía, pero no era igual, era muy diferente. Este año, que el que estudia el Maimon, estudia los dos Maimonim, se va a dar cuenta que a pesar que son parecidos, son Mamish diferentes en muchos detalles. Hay muchas partes que el Rebbe habló viernes a la noche, que no lo habla en Motzei Shabbos. Hay cosas que el Rebbe habla en Motzei Shabbos y no lo habla en el Maimon de Shabbos. Por eso hay que estudiar los dos Maimonim, son Maimonim complementarios. Muchas cosas que no se entiende de uno, a través hay que estudiar el otro. En general, el de Maimon de Motzei Shabbos es más largo, más extenso, mucho más detalles. Pero hay cosas que en el Maimon de primer Maimon está y no está en el Maimon de Shabbos. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, el Perek Ches del primer Maimon, para que tengan una idea. El Perek Ches del primer Maimon, Perek Ches, sí, todo Perek Ches está nada más el viernes a la noche. Y en Motzei Shabbos el Rebbe no habla de eso. Y hay otros prokim que en los Maimon de Motzei Shabbos está y no está en Maimon del Shabbos. Eso solamente para tener una idea que el que quiere estudiar bien las cosas tiene que estudiar los dos Maimonim. Bueno, vamos a empezar con el contenido. Entonces, primero el Rebbe resume los 10 prokim de Kitzu. Maimon Bossi Legani empieza con el tema que dice el Pasuk. Batí Legani a Jotikala, llegué a mi jardín y ahí me encontré con mi hermana, con mi novia, y es el encuentro de Akadosh Baruj Hu con Knesset Israel. Ese encuentro, ¿cuándo ocurrió? Dice el Medrash, empezó en Matan Torah, y ahí fue el reencuentro de Akadosh Baruj Hu con Knesset Israel, pero en forma fijo fue cuando se armó el Mishkan, cuando Moshe Rabbeinu construyó el Mishkan, el Beis Hamikdash, y ahí es donde la Shechina bajó en forma fija acá en el mundo. El Medrash dice, llegué a mi jardín. ¿Qué es mi jardín? Mi lugar de encuentro, mi lugar de boda también. Gnuni, Gnuni hay dos perushim en Mefarshim. Gnuni es lugar de encuentro o Gnuni es una jupá, un lugar de casamiento. Ese es el lugar donde Hashem eligió desde el principio de la creación que este es su lugar, su jardín, Gani, mío. Ahí es donde Hashem quiere estar desde el principio. Y eso fue este mundo inferior. La Shekhinah principalmente se encontraba en este mundo inferior. Por motivos de los pecados que hubo, del Het de Adam, y Caín, Enosh, etc., 7 pecados, la Shekhinah fue alejándose de este mundo, subiendo hasta el 7º cielo. Luego había 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Levi, Kehat, Amram y Moshe Rabbeinu. No sé si salté a alguien, pero son los 7 tzadikim que fueron bajando de vuelta, descendiendo la Shekhinah hasta que Moshe Rabbeinu, el 7º, Kol Hashvim, Havivim, el 7º querido, y bajó la Shekhinah acá a este mundo inferior. ¿Cuándo fue en forma fijo? En el Mishkan. Be'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. El Bet Mikdash es el lugar donde la Shekhinah mora, posea en nosotros en forma fija. El Medrash dice betocham, no dice betocho en él, dice betocham en ellos, se refiere a todo el pueblo. Cada Yehudí tiene un Beis Hamikdash, cada Yehudí tiene un templo sagrado, un Mishkan dentro de su corazón, dentro de su alma, y la Shekhinah mora en su vida. Tenemos que armar nuestro propio Beis Hamikdash, nuestro propio Mishkan. ¿Cómo lo hacemos? Dice el Medrash. Eso lo hacemos a través de hacer las mismas tareas que se hacían en el Mishkan. Y el Rebbe trae diferentes cosas. El tema de Korbanot. Adam ki akirim mikem, una persona tiene que sacrificar de su propio animal. Es el animal interno, que es el alma animal, que tenemos que hacer de esto
un corbán, el fuego de arriba, el fuego de amor, de Neshome, el fuego de Hashem, el amor de Hashem al Yehudí, el amor del Yehudí a Hashem, etcétera, todo este tema. Luego está el tema de la madera, Krashim. El Mishkan estaba armado de Atzei Shittim, Shittim y Lashon Shtuz. Esto es el tema de la tontería, la locura del Yetzer Hara. Como dice la Gemara, que la persona no peca hasta que no le llega una locura, una tontería que le mete el lado negativo. Y esta locura tenemos que transformarlo, como dice el Mamar, Shtut de Umadze, Shtut de Gdushe. Esa tontería del lado negativo hay que usarlo para locura positiva. Trae diferentes ejemplos. ¿Qué quiere decir locura positiva? La voy de arriba del motivo, salir de los límites, salir de las limitaciones, cada uno según su nivel. Luego explica el tema de Krashim también. Keresh es madera, que es la madera del Mishkan, pero Keresh es Otiot Shekel, que es la mentira, el mundo miente, que es la mentira del mundo que se hace pasar como algo real y en verdad el mundo no tiene existencia propia, es todo Hashem, y hay que transformar esa mentira y hacer de ese un Keresh, una conexión con Hashem. Esa avoide, en pocas palabras, es la avoide de constantemente que tenemos que hacer la tarea de hacer de este mundo una morada para Hashem. ¿Cómo logramos esa avoide? A través de Itkafia y Tapja. Y eso va todo el Emshech. La avoide de Itkafia, doblegar nuestros instintos, nuestros impulsos, controlarlos, Bederech Itkafia, y luego Itapja, que es transformar. No solamente doblegar, sino también transformar, revertir todo lo negativo en positivo, Hashochal en oire, la oscuridad en luz, amargura en dulzura, y para esa avoide la Neshome bajó al mundo, y eso es el objetivo de la creación y de todas las creaciones, para eso estamos. Sigue el Rebbe diciendo en el capítulo 10, Perek anterior, el año pasado estudiamos que por eso, por esa tarea, por esa avoide, nosotros nos llaman Tzivot Hashem. Eso es el motivo por qué cuando Am Yisrael, el pueblo Yehudí, están saliendo de Mitzrayim, dice, que salieron Tzivot Hashem Eretz Mitzrayim, ejército de Hashem. El nombre Tzivot Hashem, que ese nombre está mencionado en la Torah, ese nombre lo recibimos por ese trabajo. Los Yehudim somos Tzivot Hashem, va hacer de este mundo una morada para salir a la guerra, de conquistar el mundo, tomarlo en un lugar, en un Mikdash para Kodesh Baruch. Dijo el Rebbe anterior, el Perek Yud, el Perek Daniel, el Perek pasado, que en la palabra Tzavá hay tres interpretaciones en la Shona. Tiene tres perushim. Tzavá, milashon, ejército, soldado, es el perush simple. Pero tzavá también en milashon zman. Halo tzavá leenosh alei eretz, como dice el pasuk. Cada persona tiene un tiempo determinado acá en la tierra. Entonces tzavá es milashon zman. Y tzavá también en milashon tzivion. Tzivion es como colores, belleza. Le tzivionam, la Gemara en Rosh Hashanah, que todas las cosas fueron creadas con toda su perfección, con todos sus detalles. Eso es tzavá belashon tzivion. ¿Qué significa esos tres perushim en avoide? Dice el Rebbe anterior, y el Rebbe lo analiza Barichus en el Maimer anterior, que los tres perushim es, número uno, es el tema del zman, tiempo, que la persona tiene que tener siempre presente, que vivimos en este mundo. En ese mundo hay tiempo y hay lugar y uno tiene que cuidar el tiempo, saber que hay un tiempo determinado y vivimos acá en un tiempo y hay que trabajar, que Torah y Mitzvot hay que hacerlo al Pizman, bajarlo en el mundo de tiempo, que es el mundo inferior, es un mundo que está relacionado con lugar y tiempo. Acá en el Maimer, el Rebbe agrega un punto más, muy interesante. En el Maimer de Tov Shechofalef, el Rebbe agrega un punto más en el tema del tiempo,
Y el Rebbe explica que la idea de tiempo, ¿por qué ponemos tanto énfasis en la línea de tiempo? Porque tiempo tiene que ver con la línea de la naturaleza. El línea en que Torah y mitzvos tiene que hacer, tiene que haber, hay que armarlo, hay que hacerlo con reglas del mundo, lugar y tiempo. El Rebbe insinúa acá la historia, famosa historia con el Alter Rebbe, con Kiddush Levaná, que el Alter Rebbe estaba en la cárcel y lo llevaron con el bote para el interrogatorio, y justo era de noche, el Alter Rebbe quería hacer Kiddush Levaná y pidió que pare el barco, y no lo querían parar, obvio, el Alter Rebbe estaba preso, estaba encarcelado, y no lo querían parar el barco, y él pidió que paren el barco, y no pararon, y de repente paró solo. Y ellos se dieron cuenta que es una persona espiritual, pero después el barco siguió, y después el Alter Rebbe pidió de nuevo que paren el barco, y ahí pararon. ¿Por qué no dijo Kiddush Levaná la primera vez? La explicación es porque el Alter Rebbe quiso cumplir la mitzvah no por milagro, lo quiso cumplir al piteva, naturaleza, no forma milagrosa. Y el tema de colores, ¿cuál es el tema de colores? Es el tema que hay que mezclarse con otros Yehudim. Areini mekabel alay mitzvat aseh shevahavta reacha kamoja. Un Yehudí se tiene que mezclar con otro Yehudí. Hay muchas clases de Yehudim. Hay Yehudim que son de Toire, de Tfile, de Tzdoke, comerciantes, Yoshvi Oyel, y todo tipo de Yehudim juntos, da que vamos a hacer esa dirá para Hashem. Entonces, estos dos perushim, tiempo y colores, es la preparación para la avoide. Pero la avoide mismo, ¿cuál es? Tzavá, ejército, Sirus Nefesh, ser un soldado en Tzivos Hashem y hacer de este mundo una morada para Hashem. Y sobre esto viene el Perek Yud Aleph. Desde Perek Yud Aleph hasta el final, los próximos 10 prakim, el Rebbe va a hablar sobre el tema de Tzivot Hashem. ¿Cuál es el avoide de Tzavá? Sobre eso va el Perek. El Rebbe anterior empieza diciendo que Am Yisrael nos llamamos Tzivot Hashem. ¿Cuándo nos llamamos Tzivot Hashem? En la época de Moshe Rabbeinu. El nombre Tzivot Hashem viene del nombre Tzvaot de HaKadosh Baruch Hu, uno de los 7 nombres sagrados, que es el nombre Tzvois, que es uno de los 7 nombres que Hashem tiene. La Gemara dice en Masechet Shavuot que hay toda una discusión y la Gemara llega a la conclusión que la halajá es que el nombre Tzvaot, Tzvois, es uno de los 7 nombres sagrados de HaKadosh Baruch Hu. Y el nombre nuestro, Tzivot Hashem, es por ese nombre. Ma Kesher, ¿qué tiene que ver? Explica el Rebbe acá en el Maimer, que por cuanto que todo lo que tiene el Yehudí se encadena desde arriba, Ishtal Shulumem, como el Rebbe dice en Tanye, todo lo que nosotros tenemos viene como una ashpoe de arriba, el Yehudí es Chelek Elokam Imal Mamash. En Meile, las cosas que tenemos nosotros se encadenan desde las cosas como son arriba. Entonces, eso que Bnei Israel somos Tzivot Hashem, ejército de Hashem, viene porque Akadosh Baruch Hu se llama Tzvaot. Y de ese Tzvaot que hay, los 7 nombres sagrados de Hashem, viene el tema de Tzivot Hashem en el Yehudi. Pero acá hay algo interesante, dice el Rebbe. El nombre Tzivot Hashem está en Chumesh, Parashat Bo, en la Parashat de Yud Shvat, es en la Parashat del Istalkus, ahí está la palabra Tzivot Hashem. Pero el nombre Tzvaot de HaKadosh Baruch Hu no está en Chumesh. En todos los 5 libros del Chumesh no figura ninguna vez el nombre Tzvaot. La primera vez que encontramos el nombre Tzvaot, la Gemara dice, la Gemara de Masechet Berachot dice, que lo haya Mishikara la Kadosh Baruch Tzvaot, el primero Haná. Haná era la primera que ella llamó a Kadosh Baruch Hu con el nombre Tzvaot. Y después encontramos Tzvaot en los Nevim Achronim, Zharia, Malachi, Haggai. Ahí es donde figura el nombre Tzvaot muchas veces, generalmente Havai Tzvaot. Decimos en la Tfilah tenemos muchas veces, también en Teilim, Hashem Tzvaot Imonu, Hashem Tzvaot. El nombre Tzvaot figura más tarde, pero en Chumesh no está. Entonces acá hay algo interesante. Por un lado,
Nuestro nombre, Tzivot Hashem, viene del nombre Tzvaot de arriba, que es uno de los 7 nombres sagrados, que es un nombre verdadero, sagrado, Akadosh Baruj Hu, nombre eterno. Por otro lado, Tzivot Hashem está en la Torah, en la época de Moshe, y el nombre Tzvaot llegó recién más tarde. Pero hay un punto que eso es también la clave de la respuesta, de esa contradicción. Que en Jumesh nuestro nombre no es Tzvaot, Stam es Tzivot Hashem, Tzivot Havai. Nuestro nombre en Jumesh, como Moshe Rabbeinu nos llama, es Tzivot Havai, el ejército de Havai. Es una mezcla de 2 nombres. En Tanaj encontramos Tzvaot como un nombre por sí, nombre Tzvaot, o Havai Tzvaot. Entonces hay 3 formas como figura el nombre de Hashem. Una forma es Tzivot Havai, que es nuestro nombre, Yudim. Nosotros nos llamamos Tzivot Havai, es una manera. Y eso es Am Israel. Y eso el nombre lo tenemos desde la época de Moshe Rabbeinu, Matan Torah, y los mejores momentos de nuestra historia. Luego tenemos el nombre Tzvaot como un nombre sagrado entero por sí mismo. Y luego encontramos Havai Tzvaot, que es de vuelta, pero al revés, primero Havai, luego Tzvaot. No es casualidad, y ese nombre Havai Tzvaot recién figura al final, en la época de los Nevim, especialmente los Nevim que estaban en la época del Galut Babel y los otros Galuyot. La pregunta es, ¿qué significa todo eso? Clal, ¿qué significa el nombre Tzvaot? Arriba. ¿Por qué Tzvaot no figura en la Torah? Recién figura los Nevim. ¿Cuál es la diferencia de esos 3 niveles? Tzivot Havai, Tzvaot Stam y Havai Tzvaot. Todo eso lo vamos a entender adelante en el Maimer. Primero, el Rebbe anterior trae, y el Rebbe acá en el Maimer también trae, citado del Maimer de Perek Yud Aleph, que el Medrash, hablando sobre los nombres de Hashem, el Medrash dice, Lefi Ma'asai Ani Nikra. Los 7 nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu, ¿qué significa? ¿Qué representan los nombres? Dice el Medrash, Lefi Ma'asai Ani Nikra. Akadosh Baruj Hu dice, mis nombres representan mis acciones. Obvio que Akadosh Baruj Hu mismo está arriba de todos los nombres. Anochi. Anochi, dice el Zohar, no tiene nombre, lo itrames, lo bishum ot, lo bishum kotz. La esencia de Hashem está por encima de todo nombre. ¿Qué representan los nombres? Por mis obras, por mis acciones, me llaman cada nombre. Y el Medrash explica cada nombre. Cuando Hashem hace misericordia, se llama Havai Yud Ki Vav Ki. Cuando Hashem hace severidad, se llama Elohim. Cada nombre representa algo. Dice el Medrash, el nombre Tzvaot es que Shani Nilcham Im Hareshaim. Cuando Akadosh Baruj Hu hace guerra con los malvados, ahí me llamo Tzvaot. Así dice el Medrash. La pregunta es 2 cosas. Una pregunta es, ¿qué significa Lefi Ma'asai Ani Nikra? Vamos a pensar, analizar un poquito más profundo las palabras Lefi Ma'asai Ani Nikra. Un minuto, vamos a explicar acá. Una explicación maravillosa que Rebbe va a dar acá, muy profundo. Y el segundo tema es, ¿qué significa el nombre sagrado de Hashem? Tzvaot. Nombre sagrado quiere decir que este nombre está en Atzilus. Es un nombre que pertenece a Kadosh Baruj Hu, uno de los 7 nombres. Y también como Rebbe trae del Shari Oiro, no del mito de Rebbe, Shari Oiro, libro de Kabole, Yosef Gikitilia, uno de los grandes cabalistas de los primeros, de hace 700 años atrás, antes de la Rizal, antes de Ramak. Y Shari Oiro es uno de los libros más fundamentales en Kabole. Y él dice que el nombre Tzvaot pertenece a Sfirot Netzach Ve'od. Quiere decir que esos fieles en Atzilus. En Atzilus no hay guerra. En Atzilus no hay malvados. Entonces, Ba'afal Piken decimos que el nombre Tzvaot es Lefi Ma'asai
cuando Akadosh Baruj Hu hace guerra con los Reshaim, ahí se llama Tzvaot. Hay que entender cuál es el significado de eso. Entonces, volviendo al primer tema, acá hay un hidush enorme del Rebbe, Lefi Ma'asai Ani Nikra. Acá, si analizamos las palabras del Medrash, hay dos extremos. Por un lado, dice Lefi Ma'asai. ¿Qué es Ma'asai? Acción. Acción es algo superficial, ajeno, separado, ¿no? ¿Cómo se dice? Apartado, que es todo línea de Maise. Maise es este mundo, Olam Asiyah, lo más concreto. Así como la persona, Maise es el levush, es el vestimenta más separado de la persona. También el tema de Maise, como hablamos de la Kadosh Baruj Hu, al Kol Shevach Maaseh Yadecha, es ese nivel que está relacionado con lo más material, lo más inferior. Por otro lado, dice Lefi Ma'asai, Ani Nikra. ¿Quién es Ani? Obvio, Ani es Hashem, es él. Es Ani Akadosh Baruj Hu mismo, no es algo afuera de él. Ani Nikra. Entonces, Lefi Ma'asai, Ani Nikra nos está diciendo algo que los nombres de Hashem tienen dos extremos. Son Ma'asai, algo superficial, algo separado, pero son Ani. Me representa a mí, a mi esencia. ¿Cómo se explica eso? Entonces, en el mamar de Motzai Shabbat, hay acá todo un perek entero que no está en el mamar de viernes a la noche. Motzai Shabbat se explica una explicación maravillosa, extenso, todo un perek gimel sobre el significado del nombre. Lo vamos a hablar cuando vamos a hablar de mamar de Motzai Shabbat. El punto, solo en dos palabras, lo que Rebbe va a explicar es que nombre, justamente el nombre representa los dos extremos. Cuando hablas de un nombre de un ser humano, también, el nombre, por un lado, ¿para qué tengo nombre? Para mí, no necesito nombre. Todo el nombre es para el otro, para que me llamen, no es para mí. Nombre es Zulas, es para el próximo, es para la otra persona. Prójimo, ¿cómo se dice? Para la otra persona. Por otro lado, cuando me llamen, yo, no una parte mía, toda la persona, con todo su ser, se dirige. ¿Yeah? Entonces, en el nombre tenemos las dos cosas. Lo explica también Beruchni, es el nombre que el Baal Shem Tov habla, el nombre que es el alma, también están los dos extremos. Lo vamos a hablar cuando vamos a llegar al próximo Maimon. Acá en el Maimon, Rebbe va directo al tema de cómo es que el nombre, los nombres de Hashem, unen dos opuestos. Son acción, Masai, y por otro lado, en esos Masai se encuentra la Ani, la esencia de Hashem. Y acá Rebbe entra con una explicación maravillosa basado a una Torah del Baal Shem Tov, una Torah del Magid, una Torah del Alter Rebbe. Los tres primeros Rabbeim, los tres patriarcas, como se dice, Baal Shem Tov, Magid y el Alter Rebbe. Ahora, antes que voy a entrar en la explicación, qué es lo que dice cada uno, quiero entender un poco para entender qué es lo que Rebbe quiere. ¿Cuál es el tema acá? ¿Por qué el Rebbe se mete acá a analizar todo ese tema? Aparentemente estamos hablando de Tzivot Hashem. ¿Qué es lo que el Rebbe quiere llegar acá? Quiere decir solo una nikude que nos va a facilitar entender la continuación del Maimon. En este Maimon, el Rebbe va a llegar más adelante, en la segunda mitad del Maimon, va a llegar a un punto que el tema de ejército, que es nuestro avoide en el mundo, soldados de Hashem, Tzivot Hashem, de conquistar este mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem, el Midat HaNetzach, que es el nitzajón que tenemos que conquistar y ganar esa guerra que hay y preparar el mundo para Moshiach. Ese avoide está en el punto más esencial en el Yehudí, toca en la parte más profunda, en la esencia de la Neshama del Yehudí, y Memeile también toca en lo más esencial de Hashem.
quiere decir que esa avoide que estamos hablando ahora, la avoide de tzvaot, la avoide de tzavá, que somos hayalim, ejército de Akadosh Baruch Hu, es lo más profundo, es Megeya Akadosh Baruch Hu. Y basado a eso, el Rebbe va a explicar temas enormes en la avoide, que tiene que ver con nuestra generación, con la avoide de nuestra generación. Hay acá cosas enormes que el Rebbe va a decir más adelante en el Maimon. Entonces acá justamente se juntan dos extremos. Nos ponemos a pensar, es por un lado, como dijimos, toda la idea de tzavá es donde hay oposición, donde hay enemigos, donde hay contra, es lo más opuesto del Likus. Si estás en Atzilus, no hay guerra, hay solo Eibishter. Y solo Hashem, y afuera de Hashem no hay nada. Y cuando estás antes del Tzimtzum, cuando estás en el Isof, ahí no hay nada, no hay solo Hashem, hay Milvad. ¿Dónde existe guerra? Acá abajo, en el mundo inferior, en Asiyá mismo, en el Galut, en el lugar más oscuro. Ahí es donde hay una lucha y hay todos los desafíos y peleas con el Yetzer Hara, con el mal, con la oscuridad. Es lo más extremo. Y por otro lado, ¿qué estamos diciendo? Que en esa avoide de ganar en la oscuridad y de conquistar el Yetzer Hara y de hacer de esa oscuridad luz y hacer de este mundo para Hashem, en esa avoide, ¿qué está metido en eso? ¿Cuál es? Eso toca, eso es Nigeya, eso es relevante hasta la esencia misma de Hashem. Son los dos extremos más grandes que existen. Para entender eso, necesitamos toda esa introducción que el Rebbe hace en la primera mitad del Maimon. Entender la profundidad del nombre Tzvaot. Y eso nos va a hacer entender ese punto que hablamos, que por un lado Tzvaot es un nombre de guerra y es un nombre que se reveló recién más tarde, cuando hubo ocultamientos, por eso no está en la Torah. Recién llegó los Nevim, Nevim Achroinim, cuando empezaron los problemas. Ahí es donde el nombre Tzvaot fue revelado. Por otro lado, este nombre tiene origen, tiene shoresh en lo más alto, en lo más profundo, hasta el Atzmut Hashem. Para entender esos dos extremos, necesitamos entender Bechlal la idea de los nombres, y por eso debe entrar en todo ese medrash, en toda esa explicación. Ahora, vamos al grano. Tenemos 3 taires sobre el tema de los nombres. ¿Cuáles? De Kitsu lo voy a decir cuáles son los 3 taires. El Baal Shem Tov, el Magi del Alter Rebbe. El Baal Shem Tov dijo, hay una pregunta, que esa pregunta está desde antes del Baal Shem Tov. Es una pregunta que está de los Mekubolim, de la Arizal, Ramak. La pregunta es, cuando en Kabole viene y dice que los nombres se representan Sefirot. Como dijimos, cada nombre es una Sfire. Chesed es Keil, Gure es Elohim, Tiferes es Avaye, Tzvois es Netzach Ve'oid, etc. Adnai es Malchus, Shindalet Yud es Yesoid. Cada nombre tiene un Sfire que pertenece a ese nombre. Cuando yo hago tefilá, yo no hablo a los Sefirot. Yo hablo a Hashem. Eilav el midotav. Un Yehudí cuando hace tefilá tiene que pedir a Hashem. No habla a los Sefirot, habla a Hashem. ¿Cómo se explica ese tema? Por un lado decimos que cada nombre pertenece a una esfire. Por otro lado decimos que los nombres es hablando a Hashem, no estamos hablando a los esfires, está hablando a Hashem. ¿Cómo se explica eso? Hay una Yom Yom. El Ayom Yom cuenta, es el Ayom Yom de 11 de Tishrei. En este Ayom Yom cuenta que el Alter Rebbe dijo Motzai Yom Kippur, uno de los años, dijo el Alter Rebbe un mamar. El mamar empezó con esas palabras, Mika Hashem Elokeinu, Bechol Kareinu Eilav. ¿Quién es como Hashem?
nuestro Dios, que siempre cuando lo llamamos a Él, Eilav, dice el Medrash, Velo lemidotav, hablando a Él y no a sus atributos, no a sus midot. Dijo el Alter Rebbe que en ese Medrash hay Pirush de Kabole, el Ramak. El Ramak dice, ¿qué significa Eilav Velo lemidotav? Que cuando nosotros hacemos tefilá, hablamos a los orot y no a los kelim. Sabemos que en Kabbalah hablamos que los filot están armados de or y kli. El kli de la sfirá es la parte más concreta, más limitada. El or es esa luz de Hashem, la vitalidad, la energía de Hashem que está dentro del kli. Dice el Ramak, cuando nosotros hablamos a Hashem, hablamos no al kli, hablamos al or. El or es él, es su revelación. Or no es algo propio. Or meina maor. El or es Giluy, es al or que está en el ahí esto es la tefila. Así dice el Ramak. El Baal Shem Tov dijo otra cosa. El Baal Shem Tov dijo, Eilav velo lemidotav, no es el or. Es el shoresh del kli. El Baal Shem Tov reveló un tema más profundo. Cuando yo digo Eilav, ¿a quién me refiero Eilav? El shoresh del kli. Hay un or, que es el or que se inviste en el kli, como el alma dentro del cuerpo. El or de Hashem, que es el kli. Pero hay otro punto. El kli, ¿de dónde viene? Los kelim, Chesed, Gurá, Tiferet, ¿de dónde provienen los kelim? Los kelim de arriba, los kelim de Atzilus, vienen del Koach Ein Sof. Así les explica que el Shoresh Akli en verdad es más alto que el Or también. El Kli, su raíz, su Shoresh, es de un lugar más elevado del Or. Lo voy a explicar en pocas palabras para entender esa idea. ¿Qué quiere decir? El Shoresh del Kli es más alto que el Or. Generalmente, que si les habla es que en el Or de Hashem se encuentran dos niveles. Muy conocido, en todos los Maimorim hablamos de eso. Que en el Gilui de Hashem hay un Gilui que se llama Sover Kol Almin y Memale Kol Almin. El Or Abligul y el Gul. Son dos niveles de Or. Hay un Or que es un Or Makif, un Or Asover, Or Einsof, Bligul, y hay un Or que es un Or Pnimi. El Or Pnimi. Entonces, el Or Akav, que ese es el Or que se inviste en el Kli, es Or Pnimi. El Kli, ¿de dónde viene? El Shoresh del Kli es Dafke del Sovev. Sovev, que es el Bligul, él es el que puede armar algo limitado. Como Chassidus siempre dice sobre la creación, que Dafka lo limitado viene de un lugar más alto. Dafka Sovev puede generar Yesh Me'ayin. Sovev puede hacer el Kli. Eso es una manera de explicarlo. En otra forma, más relacionado con nuestro Maimon, como Rebbe lo dice acá en el Maimon, en otra manera, es lo que está explicado en Kabbalah, que existe arriba, antes del Tzimtzum, existe dos cosas que se llama el Or Ein Sof. El Or es el Gilui, la revelación, y existe el Koach Ein Sof, que es Helem. Akadosh Baruch Hu, en su manera de revelarse, de manifestarse, tiene algo que se llama Or y algo que se llama Koach. Gilui y Helem. En otras palabras, es como decir, así como en este mundo, en la persona, hay algo que se llama Gilui, Or. Una persona tiene, por ejemplo, entender, sentir, son revelaciones del alma, son orot del nefesh, giluyei nefesh. El nefesh se revela a través del intelecto, a través del sentimiento, pero hay también un koach. Koach es algo que justamente la persona puede ocultarse para hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando yo tiro una piedra, koach azrika, es hacer algo que no representa a la persona. La persona justamente
se oculta para generar otra cosa, para agarrar algo mineral y tirar la piedra. En términos de Hasidut se llama Or y Koach. Or y Koach uno es Gilui, otro es Helem. El Koach Gilui del Nefesh y el Helem del Nefesh. Kiviahol, en el Ein Sof, esas dos cosas es el Shoresh del Or y el Shoresh del Kli. El Or de Akadosh Baruch Hu es el Gilui, Or, es todo lo que revela. Pero los Keilim vienen del Koach Ein Sof. Ese Koach Ein Sof es lo que se llama también Reshimu. Reshimu, Kabole lo llama, la Risa lo llama Reshimu. Reshimu es una forma de decir, es como que no hay luz acá, hay solamente un, no sé qué palabra exacta en castellano decir, un resto, pero es solamente una forma de decir, no es una huella, una huella. Una huella. Una huella. Pero no representa la idea, el ejemplo de Reshimu, para entender, en el Hasidut, el Alter Rebbe lo explica, es como letras. Vos estás estudiando un tema muy profundo, estás estudiando un Tosfot, y Tosfot tiene una profundidad enorme, con biurim enormes, pero están las letras. Las letras son letras secas. Un chico que estudió el Aleph Bet puede leer las letras, pero no entiende nada. Esas letras contienen todo, pero en forma oculta. Eso es la idea de Reshimu. Entonces, los Keilim, que es la parte limitada, viene de dónde? Del Koach Ein Sof, que es el Reshimu. El Reshimu es un Koach Ein Sof, igual como el Or, y no solo igual, es más profundo. ¿Por qué es más profundo? Porque eso de ocultarse, eso de que Hashem se oculta, Ajenata, que el mistater, que Hashem se auto-esconde, auto-oculta, es algo mucho más profundo, más elevado de lo revelado. Lo revelado es más externo, lo oculto es más interno. Entonces, dice el Baal Shem Tov, eso es uno de los secretos más profundos que fueron revelados a través del Baal Shem Tov, que el Yehudí cuando dice a Kadosh Baruch Hu, Kel, Elohim, Tzvaot, los nombres sagrados, estos nombres representan el Kli, pero no el Kli, es el Shoresh HaKli, el Ein Sof, el Koach Ein Sof que está en el Kli. Entonces, el Pardes Kabbalah dijo que cuál es el tema de Eilav, el Or. El Baal Shem Tov reveló el tema del Kli, que el Kli tiene un Shoresh más alto que el Or, más profundo en el Etzem, porque el que va más bajo necesita recibir de un lugar más alto. Entonces eso reveló el Baal Shem Tov, que Eilav es eso, es la esencia de Hashem como está en el Kli. Después dijo el Alter Rebbe algo tercero aparentemente. Vino el Alter Rebbe y el Alter Rebbe dijo, el pirush simple de un Yehudí simple, cuando él dice un nombre de Hashem, él no sabe ni del Or, no sabe ni del Kli. ¿Cuál es el pirush simple, Eilav? Él. ¿Quién es él? Akadosh Baruch Hu. No Or, no Kli, Atzmus. El Altísimo, el Eibishter. La esencia de Hashem, que no está ni conectado con Gilui, ni conectado. El Nimna Nimnois, como dice la Shona, que Rebbe acá la analiza muy, ahora vamos a ver. Nimna Nimnois. Nimna Nimnois es una expresión del Rashba. Gente piensa que Rashba es solamente la Gimore. El Rashba, el famoso Rashba que dicen en Chues Rashba, Nimna Nimnois. Nimna Nimnois es que a Kadosh Baruch Hu es imposible, imposible. No hay nada imposible. Es esa idea del Todopoderoso, esa idea de Hashem que no está subyugado a ningún tipo de descripción, ni de Or, ni de Kli. Dice el Alter Rebbe, cuando un Yehudí Pashut dice Eilav, se refiere a eso, el Atzmus de Hashem. Y ese Atzmus de Hashem lo siente cada Yehudí en su esencia del alma. El Pashtus
esa simpleza del Yehudí, lo más simple, lo más esencial del Yehudí, es lo que se conecta con lo más esencial de Hashem. Y de ahí viene todas las bendiciones que Hashem manda, Gashmies, Broje, Refue, Salud, Parnose, todo lo que el Yehudí necesita. Ahora, ¿qué pasa acá? La pregunta que surge es, ¿el Alter Rebbe está anulando lo que dijo el Baal Shem Tov? ¿Está anulando lo que dijo el Ramak? Haz v'sholem. Dice el Rebbe, no, el Alter Rebbe está explicando la profundidad del Baal Shem Tov y del Ramak. El Alter Rebbe no agregó una tercera opinión. El Alter Rebbe vino y explicó el Omek del Ramak y más todavía el Omek del Baal Shem Tov. El Alter Rebbe lo que está diciendo es que eso lo que dijo el Baal Shem Tov, que el Eilav es el Shoresh Akli, es ese Shoresh, el Koach que se inviste en el Kli, para que él, Akadosh Baruch Hu, se conecta con el Kli, necesita solo Atzmus, solamente Nimna Nimnois, que es el Atzmus Hashem que no está subyugado a ningún límite, él puede unir los dos extremos, su esencia con el Kli. Acá volvemos a lo que dijimos antes, la frase del Medrash, Lefi Maasai Ani Nikra. Maasai, Kelim, nombres, cosas que tienen que ver con el mundo, pero ¿quién está dentro de eso? Ani, no un Gilui, no un Helem, Ani la esencia. Entonces, entendiendo lo que el Alter Rebbe reveló, vamos a poder entender el Omek de tanto de la Ramak, tanto del Alter Rebbe, del Baal Shem Tov, que eso es el Hidush de los nombres, que los nombres de Akadosh Baruch Hu unen los dos extremos de lo más profundo de Hashem y a la vez en lo más concreto acá en este mundo. Y para entender el Hidush del Alter Rebbe, sobre eso el Rebbe trae una Torah del Magid, pero ya se hizo tarde, por lo menos en 2 palabras, y después para el próximo shiur lo analizamos más. El borde del Magid es que el Magid de Mezrich dijo que los nombres de Hashem, en todos los nombres de Hashem, la Gemara dice que lo que ficha Ani Nichtav, Ani Nikra, no lo podemos llamar Hashem como los nombres están escritos. El nombre escrito es Yud Kei Vav Kei y no se puede pronunciar. Solamente decimos Aleph Dalet Nun Yud, el nombre Adnai, el nombre de... ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué Ani Nichtav, Ani Nikra? Y en ambos lugares dice Ani. Ani Nichtav, Ani Nikra. Por un lado hay una diferencia, hay cosas que se escribe y hay cosas que se dice. Por otro lado, en ambos está el Ani. Y en Yom Kippur, el Kohen Gadol podía decir el Ani, al Yud Kei Vav Kei como Nichtav también. El Magid de Mezrich tiene una explicación maravillosa sobre ese tema. Entendiendo el borde del Magid, también vamos a poder entender todo lo que estamos tratando de explicar acá, como en el nombre Tzvaot, igual como en todos los nombres, a pesar que por un lado representa de temas más concretas, más bajas, y acá abajo en este mundo, el lugar de guerra, de lucha, de pelea con el Yetzer Hara, en ese avoide, en ese trabajo del Netzach, del Yehudí, ahí se encuentra el Ani, la esencia de Hashem, de lo más profundo. Bueno, Bezrat Hashem, próximo shiur vamos a seguir.